Hola profesor y bienvenido a un nuevo video. En este caso mi nombre es José Andrés López Pérez, mi número de lista es el 26, soy del sexto B matutino del plantel 26. Y bueno, en este caso vamos a retomar va a ser una recopilación este video de lo visto en el quinto semestre. Más que nada una recopilación básica o de lo que a mí más me gustó sobre este quinto semestre. Así que sin más que hablar hay que empezar. Entonces, empecemos con la estadística. La estadística descriptiva, más que nada, va a pretender describir las características que sean más relevantes de un conjunto de datos. La estadística descriptiva, más que nada, va a ser la rama de la estadística que va a recolectar o a caracterizar, recopilar ese conjunto de datos que se va a tener en un determinado estudio. Por ejemplo, el peso de una población. También puede ser los beneficios diarios de una empresa o la temperatura mensual de un ecosistema. Más que nada va a ser eso. Una breve historia o de las historias que nosotros tenemos al momento de indagar un poco en este tema, pues es que la estadística proviene de las civilizaciones del pasado, como por ejemplo los egipcios. Algunas veces dicen que proviene de la Biblia, de China, de la Edad Media, aproximadamente en el año 762 a.C., desde la conquista formada por de Inglaterra y los reyes católicos, por ejemplo, en algunos casos. Bueno, según se dice eso. También la estadística, su importancia más que nada de la estadística resulta fundamental para conocer el comportamiento de ciertos eventos, por lo que adquiere un papel fundamental en la investigación, ya sea en la investigación que nosotros pues tengamos que indagar o recopilar datos para poder llegar a un resultado definido. La función principal de la estadística más que nada es recolectar, agrupar diversos datos en diversos tipos y con ellos realizar informes ya sea estadísticos, ya sea para el fin de poder encontrar una respuesta, una solución a los conflictos que nosotros tengamos. Entonces, algunos conceptos básicos de la estadística que hemos visto en este bloque, por ejemplo, puede ser la población, la muestra aleatoria, la variable, los datos, el parámetro, los estadísticos, el censo y la encuesta, que son conceptos básicos que se deben de retomar para poder entender los principios básicos de la estadística. Entonces, en cuanto a la estadística y ahora la probabilidad, porque la materia es estadística y probabilidad, probabilidad y estadística, más que nada la probabilidad es una medida generalmente en porcentaje. ¿Qué quiere decir con esto? Que los números van a medirse conforme del 1%, 2%, 3% y así. En eventos que vayan a ocurrir, precisamente por eso se llama probabilidad de algo. Por ejemplo, si tenemos la probabilidad de un 100%, pues ese evento va a ocurrir sí o sí. Y por ejemplo, si tenemos acerca del 0% de probabilidades, el evento puede ser que no ocurra. En este caso vamos a ver unos ejemplos. Como habíamos dicho, por ejemplo, aquí se manejan dos cifras significativas, que es el 0% y el 100%. Sabemos que el 0% son las menos probabilidades y el 100% son las probabilidades, las que más tenemos. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es cuando jugamos a las serpientes y escaleras. En este caso, cuando lanzamos el dado para poder avanzar en el serpientes y escaleras, y nosotros queremos que salga una cifra concretamente, pues cruzamos los dedos de alguna forma para que nos salga, pero en este caso no funciona así. En este caso se aplica la probabilidad. Por ejemplo, el dado tiene 6 caras. De esas 6 caras, pues sería el 100% de probabilidad de que nos salga una de ellas. Entonces, lo que debemos de hacer sería dividir esas 6 caras entre 100. Y pues esto nos saldría de un 16.6% de probabilidad de que una de las 6 caras que tiene salga la que nosotros queremos. En este caso, si nos sale la correcta, pues tuvimos el 16.6% de la probabilidad de que nos haya salido esa cara. En otro ejemplo
muy fácil es, por ejemplo, en una rifa. Por ejemplo, supongamos que en una rifa de 50 boletos, tú compras uno. Pues en este caso tú debes de hacer o tú debes de dividir los 50 boletos entre, perdón, el uno, que es el que tú compraste, es un boleto, entre los 50 boletos que hay. Que esto nos daría de a 0.020 igualado a porcentaje sería a 2% de todos esos 50 boletos que hay en la rifa. Obviamente si tú vas comprando más, vas a tener de 2% más probabilidad de que pueda salirte ese premio tan deseado que quieres. Entonces ahí se aplica pues la probabilidad. Esos son uno de los temas que más me llamó la atención en el caso del bloque 1. El segundo tema que me llamó más la atención son los elementos de la estadística. Entonces, los elementos de la estadística, estos más que nada se van a encargar a la recolección, la organización y análisis e interpretación de datos. En este caso vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, volviendo a los ejemplos, los conceptos básicos de la estadística, por ejemplo, algunos son la población. La población va a ser un conjunto total de individuos con características comunes que se van a estudiar en nuestro proyecto. Por ejemplo, algún ejemplo así sencillo es la cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito del mundo. Y en la muestra, que es otro de los básicos conceptos de este tema, este más que nada va a ser un subconjunto de una población elegida adecuadamente, con el propósito pues ya de obtener información de dicha población. Un ejemplo muy fácil también es la cantidad de fallecidos de accidentes de tránsito, pero en Perú o en México o en Puebla. Ahí ya se está manejando un lugar específico. En la población se maneja globalmente, y en la muestra se maneja por país, por regiones y etcétera. Entonces, otro de los conceptos muy básicos de los elementos de la estadística es la variable estática. Por ejemplo, la variable estática tiene características observables. En cada elemento de la población se clasifican la cualitativa. La cualitativa más que nada va a referirse a la cantidad de nuestros objetivos de estudio. Por ejemplo, como su nombre lo dice, cualitativa, de cualidades. Eso quiere decir que, por ejemplo, se van a retomar las personas que tengan cabello largo, pues se van a retomar solamente las personas que tengan cabello largo, porque es la cualidad que, que requiere para entrar a ese grupo de estudio. En el otro caso es la cuantitativa. Más que nada la cuantitativa va a referirse a las cantidades, por lo que podría de alguna manera clasificarse o ser cuantificable. Más que nada, este va a ser, por ejemplo, el número de hijos de una familia, o por ejemplo la edad de los niños, o la estatura que tienen los adolescentes, los jóvenes, entre otros. Entonces ese sería otro de los temas relacionados con la probabilidad y estadística del bloque 1. También cabe mencionar otro de los temas que hemos visto de los tipos de muestreo, por ejemplo, el probabilístico y el no probabilístico. Por ejemplo, el probabilístico es el que debe de tener requisitos de todos y de cada uno de los elementos de la población que tengan la misma probabilidad de ser seleccionados al azar de un grupo de personas o un grupo de gente. Este es siempre y cuando debe tener disponible un listado completo de todos los elementos de la población. A esto se le va a llamar marco de muestreo. El marco de muestreo que va a ser el que abarca toda la población para que podamos seleccionarlos de alguna manera probabilísticamente. En este caso existen muchos tipos de muestreo, los probabilísticos y no probabilísticos. Entre los probabilísticos está el aleatorio simple, el estratificado, el sistemático, que también es uno de los probabilísticos, y también está el por conglomerado, que también es probabilístico, además de otros que son no probabilísticos, como por ejemplo el de por conveniencia, que ese ya no es probabilístico, el de por cuotas, que también es no probabilístico, el de accidental o de bola de nieve, que también es no probabilístico, y así esos son los tipos de muestreo que refieren
a la probabilidad y estadística, dependiendo ya sea de si es al azar o no es al azar. Ya pasando al bloque 2 de probabilidad y estadística, en el bloque 2 me interesó concretamente un tema que es la representación tabular y gráfica de datos. Más que nada esto es uno de mis preferidos en este bloque, ya que este va más que nada es la representación de datos estadísticos que contribuye a diferentes modalidades. Uno de los aspectos de los que más se usa en la estadística descriptiva, como habíamos mencionado antes, esa rama de la ciencia. Podemos con esta o nos ayuda mejor a visualizar a través de diferentes medios, ya sea escritos, televisivos o que se comunican masivamente, gracias a la representación de datos estadísticos, obviamente. Por ejemplo, en el caso de la representación tabular, se conforma por el título, los encabezados, columna matriz, el cuerpo, la fuente y notas de pie. En este caso, no sé si se vea, pero esta sería el título. Ahora me voy a poner un poco más así. En este caso sería el título. Por aquí está el encabezado. La columna matriz es esta parte que es la que nos va a indicar qué es lo que debemos representar. El cuerpo, que es toda la tabla conjuntamente. La fuente más que nada son los porcentajes que vamos a derivar después de tabular. Y las notas de pie. Las notas de pie son estas, que son datos adicionales para que podamos lograr comprender un poco más la tabla. Entonces, en cuanto a la representación gráfica, por ejemplo, pueden existir diversos tipos de representaciones para representar datos. Ya que están tabulados, se deben de representar para su mayor comprensión, o más que nada algunos lo hacen para comodidad de cómo organizarse, ya sea dependiendo de la persona. Entonces, en estos casos existen demasiados tipos de representaciones gráficas. Por ejemplo, el histograma, que es conjunto de barras o rectángulos unidos uno al otro. En razón, con esto los utilizamos para la representación de variables continuas. El segundo es el polígono de frecuencia. Más que nada va a representar los puntos medios de la clase, ya sea en una distribución de frecuencias, porque cada columna va a ir correspondiéndose a cada frecuencia que vayamos sacando del problema. También existe la gráfica de barras, que es un conjunto de rectángulos o barras separadas de una a la otra. Y además puede disponerse de forma vertical o horizontal, como se te sea más cómodo. La gráfica lineal, esta más que nada se usa para representar serie de tiempos o cronologías, como por ejemplo la gráfica de barras que va de 1% a 100%, así consecutivamente. O por ejemplo la gráfica circular o la de pastel. Y por último, la ojiva. La ojiva más que nada es una representación de las frecuencias acumuladas. Puede construirse de diferentes maneras. Esta puede construirse del menor que hasta el más, desde del mayor que al menor que. Ya dependiendo de cómo sea tu problema o cómo vayas a distribuir tus frecuencias acumuladas. Y hablando de frecuencias, algunos subtemas que hemos visto a lo largo del bloque 2 de probabilidad y estadística, algunas frecuencias que hemos visto son las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, la frecuencia acumulada y además de la representación tabular que anteriormente hemos hablado de ella. Y otros subtemas que son otro tema que deriva de otros subtemas, que es la representación gráfica y determinación de clases para datos agrupados, que ahí hay un subtema que son los criterios de representación y análisis de datos, que en ellos incluye el polígono de frecuencia y el histograma, que son otras representaciones de datos que nos van a ayudar para poder pues representar nuestros datos o de alguna manera para acomodarlos o para sentirnos un poco más cómodos al momento de explicarlos. Entonces, en este momento yo les voy a explicar un ejercicio que es demasiado fácil, que es un tutorial de la representación tabular. En este caso, hay 130 trabajadores de una empresa
y en este caso los vamos a tabular. Por una parte vamos a tabular las clases que va a ser, es que se les pide a los 130 trabajadores que escojan su color favorito. Entonces los resultados fue el rojo, el negro, azul y verde. De esos serían nuestras clases. Así que vamos a tabularlos. El rojo, el negro, el azul y el verde. Por un lado el color y por otra parte la frecuencia absoluta, que sería más que nada la suma de estos, la muestra que se representa con n minúscula. 53 a rojo, 45 a negro, 26 a azul, 6 a verde, que en total nos daría 130, que son los 100 trabajadores que en un principio nos habían dado. Entonces eso quiere decir que nuestro problema indaga bien. Esto quiere decir que, por ejemplo, si sumamos toda la frecuencia absoluta y nos da el mismo número de trabajadores, eso quiere decir que hemos tabulado correctamente sin que nos haya faltado ningún tipo de trabajador o que alguien no, de alguna manera no votó en ese momento. Entonces es una forma de tabular correctamente o de comprobar si lo hemos hecho correctamente. Acabando con el bloque 2, con lo anterior visto, empecemos con el bloque 3, que más que nada el tema que a mí más me gustó es la medida de tendencia central para datos simples y agrupados, en este caso la media. La media, por ejemplo, más que nada es para encontrar el llamado promedio y pues esta tiene una fórmula específica que es media es igual a la suma de datos sobre la cantidad de datos. Con esto nos daría el resultado la media. Y más que nada esta nos va a ayudar o vamos con ella a poder tener o a representar algunos repartos equitativos en algún número de individuos. En otro caso la mediana o llamado punto medio es cuando se va a encontrar la posición central de un valor. Y por ejemplo esta se utiliza parcialmente cuando hay distribuciones numéricas o sesgadas, permitiendo devolver la tendencia central al conjunto de datos numéricos. Y más que nada se va a poder representar o observar de un 50 hacia abajo o de un 50 hacia arriba, dependiendo del problema que se nos hable. Como seguíamos diciendo, por ejemplo, el tercer ejemplo es la moda, que es aquel número que se va a representar la mayor frecuencia absoluta dentro de una muestra. Por ejemplo, existe la moda unimodal, que es cuando el máximo de repeticiones se da en un solo número. La moda bimodal, que es cuando el máximo de números de repeticiones es de dos números. Y la moda multimodal, que es cuando el máximo de números de repeticiones se da para 3, a partir de 3 hacia arriba. Y esta puede llegar a utilizarse para, por ejemplo, decir que una canción está de moda y que se está escuchando en cierta época. Para eso más que nada se utiliza la moda. El sesgo más que nada indica simetría de la distribución de una variable respecto a la medida aritmética. Y más que nada nos va a ayudar a identificar cómo los datos van a estar distribuidos de manera uniforme alrededor del punto central o de la media aritmética. Y por ejemplo, los sesgos pueden clasificarse en tres. Por ejemplo, la curva asimetría, la curva de asimetría negativa, que por ejemplo es la que va de centro hacia izquierda, y la de curva simétrica, que va de centro hacia arriba, y la de curva asimétrica positiva, que va de centro hacia derecha. Y por último, uno de los temas que más me gustó fue la medida de dispersión para datos agrupados. Y más que nada, las medidas estas de dispersión van a ser utilizadas como por ejemplo las del rango, la de desviación media, la de desviación estándar o la de la varianza. Y más que nada, estas nos van a permitir conocer si los valores en general están cerca o alejados de los valores centrales. Y estos nos van a dar una muestra de la variabilidad de la distribución de datos. Como había dicho, por ejemplo, la del rango, la de la desviación media, la de la varianza, la de la variación estándar. Y además, otro de los temas que vimos y que casi no entendí, pero sí me interesó, fue el tema de límites estadísticos, que es aquí es donde entran los cuartiles, donde entran los deciles, los percentiles,
la correlación de variables y la representación de las mismas, y la regresión lineal, que además incluye la G cuadrada y todas esas más que nada temas complejos de la probabilidad y estadística. Y más que nada, pues eso sería todo lo que abarca el video, o lo que más me interesó sobre el quinto semestre, por lo que más recuerdo y por lo que más me llegó un poco más a interesar, y a eso, a indagar un poco más de lo que se nos enseñaba, pues usted, profesor. Y bueno, esto sería todo en este video, y muchas gracias por escuchar. Espero verlo pronto, y muchas gracias.